Durante las últimas semanas estoy viendo algunas críticas duras al arco de Wano, con ciertos comentarios negativos que cuestionan no solamente al desarrollo de este arco, sino también al trabajo que Oda ha dedicado a este arco y el mimo y el cuidado que está haciendo para que todo salga bien. Todo porque se abre la boca antes de que se lleguen a explicar los sucesos, tales como por ejemplo puede ser el dibujo de Kanjuro en el que se hizo pasar por Kozuki Oden o el último power-up de Luffy o de Zoro, cosas que algunos lo ven fácilmente criticable. Sin embargo, tildar un arco de malo solamente porque dos cosas como fan y seguidores de la serie no te gustan, es para que te replantees si realmente conoces la forma de trabajar de Oda y sobre todo, cómo este le ha invertido el mejor de sus esfuerzos para construir de Wano uno de los mejores arcos ya no solamente de One Piece, sino de todo el género. Sé que todos los puntos de un arco definen qué tan bueno es, y que eso depende de cómo Oda cierre este arco para que muy probablemente sea coronado como el mejor arco de todo One Piece. Para empezar, y hay algo que voy a romper a favor de los que critican duramente el arco de Wano, es que hubo mucho hype por parte de Oda los años anteriores a la llegada de este arco. El hype era tal que incluso sin haberlo empezado, había quien creía que sería el mismo ritmo que nos trajo a Marineford. Pero hay que ser claro y sincero, son dos arcos muy diferentes y sabíamos de sobra que en este caso era inviable, que nada más llegar entramos al punto en el que está todo el desenlace. Esas palabras de Oda para crear ese hype hizo que muchos en la comunidad creyeran que iba a ser así desde el inicio. Esas palabras, sobre todo en Whole Cake, impidieron que muchos disfrutaran de un arco que es bastante diferente, pero que también es bastante bueno. Oda no tiene culpa de que uno como espectador se espere otras cosas. Oda te dice que tiene reservado para tal arco como es, no cómo va a empezar. Si a Wano se le suma una pega más a lo común, es su lenta construcción del inicio de este. Para muchos, es cierto, sorbífera. Es cierto que sí que es lenta, pero no se puede escribir un arco tan importante y que tiene mucho peso que llevas desarrollando desde la trama, desde incluso Thriller Bark, para que sea llegar y dar con el problema y solucionarlo todo a hostias. No puede ser así. Había muchísimas cosas que se debían de explicar a lo largo del tiempo. A fin de cuentas, ya Wano no es un país común. Su gente tampoco lo es. Es un país cerrado, sumiso a un régimen autoritario. Un país que no está afiliado al gobierno mundial. Ahí, en todos esos pequeños detalles, siempre hay que explicar un cómo y un porqué. Y eso es ni tan siquiera la punta del iceberg de todo. Desde Thriller Bark te meten que Gecko Moria desafió allí en Wano a un emperador llamado Kaido. Moria perdió a toda su tripulación y consigo se llevó el cuerpo de un legendario samurái y su espada, catalogada por el pueblo de Wano como un tesoro nacional. Y por mucho que te expliquen la historia de Ryuma, lo cierto es que ya te meten que un emperador de los mares de la talla de piratas de como Shanks o Shirohige por ejemplo, ya estaba en Wano. En Sabondi, poco tiempo después, nos presenta Doflamingo uno de sus negocios, un negocio que mucho tiempo después conocimos y que incluso superó la oscuridad que ocultaba su negocio de esclavos en Sabondi. Hablamos de las Smile, presentada en Sabondi tras el caos de la casa de subasta. Tenemos desde antes del Nuevo Mundo dos grandes referencias, como una leyenda del pasado y su espada que para el país significa mucho, que un Yonko está sentado allí, un negocio que ha afectado directamente la trama actual y por la cual muchos de los acontecimientos del Nuevo Mundo se han dado. Eso solo por la parte corta. Si queremos indagar más, podemos irnos a sacar referencias de todos lados, por ejemplo, la Sandaiki Tetsu de Zoro y el origen de su creador, el porqué de una espada maldita. Podríamos sacar referencias a Wano por mínimas que sean a lo largo de la obra, pero la importancia es que desde Thriller Bark y en especial desde Sabondi se empiezan a centrar sobre todo en cómo crear el arco de Wano y a construirlo y crear unos cimientos bien sólidos. La mención de las Smile, muchos capítulos atrás, antes de ni tan siquiera conocer la verdad de este negocio, era el inicio que marcaba la carrera para conocer el hermético país de los samuráis. Y es que ya en Punk Hazard es cuando Oda lo enfoca completamente en la dirección correcta de ir a Wano. Punk Hazard no paró de estar repleto de verdades ocultas a lo largo del tiempo, y sobre todo también de referencias al próximo destino. Desde Zoro imitando a la leyenda de Ryuma, cortando un dragón con la misma espada que él lo hizo, una alianza con Trafalgar Law por derrotar a Kaido, uno de los 4 emperadores, e introducirnos a un samurái del país de Wano que perdió su cuerpo. Nos meten en Punk Hazard todo lo que está relacionado directamente con Wano. Por fin conocemos que era ese negocio de Doflamingo llamado Smile y creado por Caesar Clown. Un negocio que lo relacionaba directamente con Kaido, siendo de este su socio comercial.
De tener todas estas cosas en Punjazar a meternos en la historia, el aliciente, el porqué de un simple enfrentamiento frente a un yonko. Aquel samurái que andaba buscando su cuerpo también buscaba un niño que para ocultar su identidad se hacía pasar por su hijo. Oda desde este punto se corona vinculando cómo el pasado de ese niño y aquel samurái estaba completamente relacionado de Kaido y de Doflamingo. La relación con Wano era ya directa sí o sí, y era el punto principal para construir bien los pilares de este arco. Tras un arco con muchísima oscuridad, derrotan a Caesar Clown y destruyen las fábricas de SAD, y eso provocaría un punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás, la ira de Kaido caería sobre los Mugiwaras, y poco a poco se fueron moviendo las cosas. El haberse metido en los negocios de él y la fuente de poder militar de su banda con las Akuma no Mi artificiales tipo Smile ocasionaría que el mundo cambiaría mucho de ahí en adelante. Tras todo el arco y viendo cómo se nos presentan las intenciones de Oda de una guerra directa y el aliciente perfecto que es además tener gente de Wano, Oda cerró Punjazar con la duda de unos cuantos misterios por delante que serían resueltos en Wano. Dressrosa, el primer contacto directo para poner en jaque a Kaido y su negocio. Le jodió bastante que metieran las manos en su negocio, pero la cosa no fue ahí, y acabaron con las fábricas de su poder que estaban en Dressrosa y con su principal socio comercial. Con un Kaido que perdió todo lo que en ese entonces deseaba, que era el mayor poder militar, la alianza de Luffy y de Law seguía poniéndoselo difícil, tomando además como rehén al científico tras todo su negocio hasta Whole Cake. Durante este arco la trama con los samuráis avanza. Kinemon busca a un amigo suyo samurái que se sacrificó en Dressrosa en la búsqueda de Momonosuke para que Kinemon avanzara. Ese amigo no era otro que Kanjuro, un samurái que junto a él, Momonosuke y otro nakama de ellos más salieron de Wano, y que poco a poco se fueron separando. La trama de los samuráis avanzaba y cada vez tenía más grises. ¿Por qué tanto ocultismo? Era algo que tiempo después se acabaría por resolver. Sin embargo, para aquel entonces nadie sabía nada de lo que estaba por ocurrir por aquellos amigos que se unieron brevemente en Punjazar y que a día de hoy luchan codo con codo contra Kaido. Tras dos arcos en los que el escenario principal de cómo provocar a un emperador y meter a sus actores principales de esta obra funciona correctamente, pasamos al arco que más definió sin duda alguna el peso que Wano tiene hoy por hoy. Tras llegar a un país devastado por una calamidad de Kaido, en busca de ese samurái llamado Raizo, las alarmas saltaban. ¿Por qué Kaido mandó a uno de sus hombres más poderosos en busca de un solo samurái? ¿Qué importancia tenía ese samurái que estaba relacionado a los que ya conocíamos? Todo empezaba a tener menos sentido y más incógnitas en la lista y que no se acababan por resolver. Un país arrasado y que lo que menos parecía desear era la presencia de un maldito samurái, y precisamente ocurre todo lo contrario. Deseaban ver a esos samuráis, los estaban esperando. Lo dieron todo por proteger a ese samurái llamado Raizo. Muchos murieron, pero en su ciudad milenaria quedó completamente arrasada por defenderlo. Y a partir de ahí, las incógnitas se empezaron a despejar. Tras que Momonosuke nos revelara su verdadera identidad, todo empezó a abrirse paso. La verdad sobre cuál fue el cruel destino de su familia, la importancia del contacto con aquel samurái y sobre cómo eso se construiría la historia del país de Wano. Y eso que aunque ocultaran su verdadera razón a sus aliados, lo cierto es que solo fue por protegerse. La batalla contra Kaido ya no solo contaba con el aliciente de querer derrotar a un yonko por parte de la alianza, no contaba con que metieran sus manos directamente en los negocios de este y era ya evidente que tarde más o menos la lucha contra él se daría. El motivo de peso estaba ahí, en la verdad sobre la historia del pasado del país de Wano, la historia de aquel hombre que murió encomendando un deseo a su vasallo, abrir la frontera de Wano. El derrotar a Kaido ya pesaba más por el sentimiento de sus amigos y todo lo que pasó en sus vidas que por su afán de superación. La historia del clan Kozuki recién empezaba a narrarse y ya tenía más grises que claro. Ahí entendimos que la vida de ese niño era esencial, era el futuro del país de Wano. Tras saber un poco sobre el pasado de los samuráis y vasallos de Oden, entendíamos muchísimas cosas que también explicaban cómo Roger logró ser el rey de los piratas y qué es lo que se necesita para ello. Oden hizo de Roger el rey de los piratas gracias a sus conocimientos en la lectura de Poneglyph, algo que solo se enseña de generación en generación del clan Kozuki, y que para llegar a Laugh Tale es posible gracias a los Roth Poneglyph, algo que no conocíamos hasta la fecha. Ahí entendimos cómo Roger lo logró y por qué Oden fue ejecutado. Con la muerte de su amo, en la que para ellos solamente hace unos días,
para la realidad son 20 años. Y es que a lo largo de todos estos arcos había muchas cosas que se debían de resolver a cualquier coste, como por ejemplo el porqué de todos los samuráis quedaron helados al ver la Akuma no Mi artificial que consumió Momonosuke. Entendimos por qué tenían esa expresión todos en su cara cuando vimos que él tenía esa Akuma no Mi que la transformaba en un dragón, un hecho que fue recientemente explicado por el Cyberball acerca de cómo extrajeron el ADN de Kaido y de dónde nace dicha fruta artificial que Vegapunk crea. También conocemos por qué Momonosuke lloraba cuando Punk Hazard, en medio del banquete, tiene la comida de Sanji y el significado que realmente tenía para este. No era por sus ideales de no comer, sino por lo que le recordaba y que debía de ocultar a toda costa. También, una de las que más saltó las alarmas, la de que Momonosuke conoció a Goldie Roger. Pensamos que podía ser un farol, una trola del niño, pero no, resultó ser verdad. Todos estos arcos construyen completamente el mundo de lo que viene a ser Wano. Los cimientos, la estructura, el pasado, los porqué. Se sabían muchísimas cosas de ese punto. Wano estaba perfectamente construida incluso desde antes de iniciar. Pasando al arco de Wano, ya que todos estos citados son los que en su mayoría construyen lo que viene a ser todo Wano, y Whole Cake nos sirve como presentación de la familia de Big Mom, la familia de Sanji, el bajo mundo al completo, el pasado de la Yonko y su posible relación con Kaido. Whole Cake en lo referente a Wano no nos aporta apenas nada, lo que más nos aporta es la visión de que aún es demasiado pronto para enfrentar a un emperador de frente, y que Luffy debía de crecer en poder allí. El Reverie construyó más acerca del pasado de ambos emperadores y lo que acabaría por suceder, que Big Mom pondría los pies en el país de Wano en busca de una sola cosa, la cabeza de Luffy, y que Kaido aún le debe un favor a esta. Entramos a Wano y con un mundo en caos por las acciones de Luffy que le pone una recompensa merecedora de sus actos, al fin entramos al arco que tanto estábamos esperando. Y es que por mucho que se lleve construyendo Wano, desde especial en Punk Hazard, había muchas cosas que explicar y que hacer. Es cierto que desde el inicio del arco, pues sí, es un inicio bastante lento. Un inicio que es lento, pero necesario para ver la realidad del país de Wano, empezar a conocer personajes que son importantes dentro de la trama e historia del país de Wano, y conocer el desarrollo que han tenido los Mugiwaras que se quedaron este tiempo allí acompañando a los vainas, y sobre todo empezar a buscar aliados y trazar el plan para la guerra contra Kaido y Orochi, y el renacimiento del clan Kozuki. Todos cooperaron de alguna forma con sus misiones, y aunque llegue a ser lento, es lo que hace que se entiendan muchísimas cosas que de no haber sucedido, estaríamos lamentando de no conocer. Poco a poco vamos descubriendo los vainas rojas, vamos viendo a todos estos y al menos viendo sus nombres, ya que algunos se esconden bajo otras identidades o están prisioneros como Kawamatsu Udon. Durante el inicio de Wano se nos explica la verdad sobre cómo los vainas rojas pudieron viajar en el tiempo y cómo Toki, la mujer de Kozuki Oden, le salvó 20 años atrás. Fue una de las jugadas más arriesgadas de Oda en toda la obra, pero definitivamente le salió bien. Tras eso, Kaido borracho llega a Wano, en busca de Luffy y de Law. Con toda la ira, Luffy no pudo reprimirse y atacó ferozmente a Kaido. Sin embargo, solo sirvió para ver realmente luego el verdadero potencial del Yonko, que sin ningún esfuerzo pudo derrotar a Luffy. Realmente era lo mejor que podía pasar, no solo porque fuera impensable que Luffy pudiera hacerle algo a Kaido, sino que además lo pone en una situación que ha vivido bastantes ocasiones a lo largo de la serie, como es estar encerrado. Udon era la oportunidad perfecta para Luffy de ganar con su carisma todos los aliados posibles. Su paso en Udon fue toda ventaja. Por mucho que eso significara salirse del plan principal de Law, la estadía en Udon explicaba un significativo número de aliados de cara a la guerra, y cómo Luffy aprendió a usar el haki de armadura avanzado, para así poder lograr herir a Kaido en su futura batalla. Se rodeó de gente poderosa, gente que le ayudó en su entrenamiento, y también cruzó con un viejo conocido, Eustace Kid, que había sufrido días antes del mismo episodio que Luffy. Todo esto sirvió para afirmar algo: da igual que vayan por separado, el plan es el mismo, acabar con Kaido, y ambos lo desean por cualquier medio por el daño ocasionado. También nos sirvió para explicar la realidad del pueblo Ebisu y la oscuridad que se esconde tras a Smile y sus consumidores, y viendo el sentimiento que ocasionaba la muerte de un personaje que no parecía nada relevante, pero realmente su verdadera identidad era jodidamente importante. Hasta ese punto, gran parte de todo lo que iba a pasar estaba sobre la mesa. Conocíamos a la tripulación de Kaido, al Shogun Orochi, los vainas, lo que estaba sucediendo con algunos supernovas, y Big Mom comenzaba a hacer de la suya.
Sin embargo, de ahí en adelante todo cambia y se pone mucho más complejo. A raíz de la alianza de Big Mom, la idea de derrotar a un Yonko sin pasar por tocar al otro es algo inviable. Esta alianza pone a temblar a todo el mundo, desde los que conocen en Wano de esta alianza a la marina por medio de X-Drake informando de todo lo que está sucediendo. Los preparativos para la guerra se van al garete y todo parece que será imposible. El único día en el que se puede luchar contra Kaido y la estrategia de Orochi debido a sus delirios que le llevan a romper los puntos estratégicos más importantes, todo se va a la mierda. Habíamos pasado de tener ese inicio lento, pesón, que parecía que no tenía sentido, a estar de lleno metidos en un berenjenal que nos ocupaba de frente a dos emperadores, sin aliados para ir a Onigashima y con la desesperación de los vainas rojas. Tras ver cómo fue la vida del legendario samurái Kozuki Oden, pudimos entender con creces por qué no solo los vainas rojas le amaban, sino todo el pueblo de Wano, y necesitaba de ese carácter indomable que solo él tenía. Pudimos entender cómo todo el pueblo de Wano lloraba aquella noche de hace 20 años, soñando con que algún día se liberarán de esta cruel y triste pesadilla. Un hombre que murió por simplemente no querer decir que había en la última isla. Un hombre que murió por su país, buscando salvar en todo momento a todo habitante esclavizado de la cruel represión que había en el régimen implementado en un sucio plan por Orochi, y que con la ayuda de Kaido fue mucho más fácil lograr. Pese a que el pasado de Oden sea brillante, no quiero extenderme demasiado a hablar de ello, ya que aún tenemos más de lo que hablar y que analizar de este perfecto arco. Un flashback que complementa a la perfección todo el vínculo de los samuráis que vamos conociendo desde Panhazard y que sueñan con llevar su cometido adelante. Sin embargo, en todos los sitios hay ovejas negras, y muchísimas acciones parecían sospechosas. El enemigo en todo momento se percataba de los planes de ellos, se anticipaban sus acciones no solo en el presente, sino también en el pasado, y las sospechas de que había un traidor eran cada vez más evidentes. Y sinceramente, es una de las decisiones más acertadas que Oda ha hecho. Es una de esas verdades que duele, que hiere, que toca el corazón. Te encaría de un personaje que, aunque Oda no le diera muchos recursos, ha vivido el paso del tiempo y era uno más. Pero fue una de las mejores decisiones de Oda de cara al pasado de Kanjuro, su personalidad y sus acciones. Con la mira puesta a llegar, como sea, a Onigashima, la cosa cada vez está más tensa. Momonosuke secuestrado, sin manera de poder ir a por él, y solo frente a la lluvia y la tormenta. Y los aliados no tardarían en llegar. Por mucho que Kanjuro y Orochi representaran los planes de Kinemon de una manera, la realidad es que el simbolismo no era el que Kinemon transmitió, algo que Denjiro descifró y consiguió llevarse consigo a todos los aliados de la capital de las flores que estaban de prisioneros consigo. Al fin, todos los vainas y finalmente aliados lograban estar juntos sin problema. En el desenlace que estamos viendo en la actualidad, sinceramente me parece de lo mejor. Tenemos a un protagonista que pasa desapercibido en Wano y que apareció en el inicio de este, como es el Cyberpol, y que acabará por enseñar los dientes en algún punto de la guerra. El verdadero plan de Kaido para Onigashima junto a la traición a su alianza con Orochi tras más de 20 años, y cómo Big Mom y Kaido juntos son realmente imparables. Aún queda desarrollo no solo a nivel de batalla para que sea una manera justa de poder derrotar a Kaido y que además sea creíble estando Big Mom de por medio, sino a nivel de historia. Quedan pinceladas que detallarse y que con el cierre de Wano muchas quedarán al aire hasta que llegue el día en que los Mugiwaras lleguen a la Octale. Sea lo que sea que acabe ocurriendo, un arco que para su creación ha involucrado a todo lo que ha vivido desde que pisamos el nuevo mundo a nivel de construcción de mundo, desarrollo de historia y peso para la trama, y que a día de hoy tenga muy pocos huecos argumentables y justificables, dice mucho de cómo Wano ha ido construyéndose capítulo a capítulo con un único fin: ser el arco cumbre de Ichiro Oda.